find no sense in following others. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro del ciclo de charlas de gestión de compra. Ya estamos terminando el primer mes del año y más que nunca debemos volver a creer, confiar en nosotros para seguir avanzando. Hoy nos acompaña Gabriel Chignone. Un placer que sea parte de Consultores Asociados de Gestión de Compra. Gabriel es licenciado en Ciencia Política de USAL, con dirección de Empresas PYME, Escuela de Negocios de UCA. Director en Temotiva, coach ontológico, profesional y consultor organizacional, con más de 25 años de experiencia en formación de líderes y equipos. La charla de hoy, Creer para Vender. Bienvenido, Gabriel, al ciclo de charlas de gestión de compra. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va ¿Cómo eso? estás, Mati? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas Muy gracias, bien. por la invitación. No, gracias a vos por ser parte, por acompañarnos, por haber confiado en nosotros desde el principio cuando arrancamos con las primeras charlas. Y bueno, y en este ir andando e ir evolucionando, una de las cositas que hemos hecho es cambiar por ahí a un formato más de charla, donde por ahí compartimos algunas ideas, conceptos o temas que nos van planteando ustedes como consultores a partir de la experiencia y del camino recorrido. Bueno, y en eso tratamos de alimentar este espacio. Así que nada, una primera aclaración, que es en el formato en el cual hacemos siempre la charla. Nosotros generamos el ida y vuelta entre, en este caso, el consultor, contigo y conmigo. Vamos transcurriendo la charla. En el mientras tanto, vía chat, pueden hacer todas las preguntas o inquietudes que lleguen a tener, y vamos a ir intercalando, quizás para el final, poderte plantear esas preguntas o esos temas que vayan saliendo. Así que, dicho esto, arrancamos y vamos con la charla de hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, viste el tema este de creer para vender, ¿no? La verdad es que lo que a mí me inspiró este tema es justamente la experiencia de trabajar con distintos vendedores de distintos rubros, ¿no? Mercado automotriz, seguros, bueno, telefonía, o sea, algunos de productos inclusive de consumo masivo, retail. Quiero decir, distintas experiencias de vendedores y la verdad es que fui con muchos años también de formación, ¿no? De cursos de venta, donde en el medio me encontré con gente con muchísima experiencia, ¿no? Que claramente podía estar al lado mío o podía estar con gusto escuchándolo con esa experiencia, ¿no? Y la verdad es que justamente me fui dando cuenta que más allá de lo que son las habilidades propias de ventas, que a veces uno es lo que entrena, ¿no? O sea, ya sea propiamente la técnica de venta, inclusive la experiencia a veces en parte de vender con roleplays y demás, o planificación de ventas, venta B2B, ¿no? Empresas, B2C. La verdad es que más allá de esto, fui dándome cuenta que había un sustrato, un trasfondo que era muy importante en la venta y que claramente hace la diferencia. Es decir, hay vendedores que tienen excelentes resultados, hay vendedores que tal vez les cuesta, o sea, tienen que dar todo un proceso de crecimiento para ir dando con los resultados. Y hay gente inclusive que dice, yo no soy para las ventas, inclusive pensando como que hasta vender no es algo ético, ¿no? O sea, no, esto de tener que convencer al otro y tal. Entonces, la verdad es que me fui dando cuenta del poder que tienen las creencias. A ver, muchas veces, por supuesto que esto podríamos decir que en todas las profesiones, pero en el caso de las ventas, en donde nosotros tenemos que realizar una transacción con otro, tenemos que utilizar la empatía, la persuasión, saber leer al otro en su estado de ánimo y poder, en definitiva, conectarnos con la propuesta de valor que le estamos ofreciendo. Todo esto es claramente algo que está apalancado o inclusive trabado por las creencias. ¿De acuerdo? Claramente. Y esas creencias son justamente las que permiten que un vendedor sea muy, muy exitoso y que lo logre en un corto camino, o que realmente tenga
que hacer un trabajo mucho más profundo, ¿no? Para tener éxito. Bueno, vos sabés que ayer casualmente en una charla que tuve hablábamos de esto de que vos lo decías y que es parte del nombre de la charla, que es creer para poder vender. Y cómo juegan muchas veces la particularidad de cada una de las personas, independientemente de las condiciones o de las formas, y hasta como vos bien decías, del producto. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo se puede trabajar? Digo, porque uno de alguna forma es como desandar ese camino o reconocer eso que a uno puede o limitarlo o condicionarlo, o en este caso afectarlo directamente a un resultado. Digo, porque es una limitante en muchas... Digo, pues está el no creer en el producto, digo, ¿no? O sea, es como la primera gran cuestión a salvar, ¿sí? La primera gran valla, que uno dice, bueno, no es un producto confiable, no es esto, no es lo otro, y hay un montón de peros que en el camino pueden desactivarse. Ahora, hay otras cuestiones que tienen que ver con la particularidad de cada uno de nosotros como individuos. Absolutamente. Digo, Absolutamente. vos me decías esto... Sí, perdón. No, por favor, termina la idea. No, digo, porque también y lo empalmo con esto que hablamos el otro día contigo en la previa, y vos me decías, uno se está vendiendo, y en el buen sentido de venderse, en casi todas las instancias, digo, o sea, no necesariamente porque sos comercial o vendedor de un producto o de un servicio, estás vendiendo. O sea, el contador cuando hace una presentación está vendiendo, porque vende su trabajo, porque lo está mostrando. Digo, todos en todo el tiempo y en todo momento, hablando laboralmente, estamos de alguna manera vendiendo, no como persona, como sujeto, como producto, como servicio y demás. Digo, y ahí juegan aún más todavía las creencias. Absolutamente. Desde ya que, y está muy bueno esto que traigas, que es cierto, lo habíamos conversado, que es, la venta es una habilidad transversal. O sea, saber vender, saber negociar, son habilidades que todo profesional, independientemente que trabaje en ventas o no, tiene que integrar, ¿sí? Tiene que desarrollar. Entonces, por eso me llamó la atención a mí este tema de las creencias y las ventas, porque efectivamente va muchísimo más allá de lo que solamente le toca a un vendedor. Y vos contaste el caso de creer o no, validar o no, legitimar o no el producto que vendo. Pero también lo mismo pasa con el precio. ¿Viste? Cuando a veces decís, uy, no, mirá, no, dame descuento para vender porque si no, no vendo nada, ¿no? Esto es la típica. O creer o no los objetivos de venta, ¿de acuerdo? No, esto es imposible. Directamente no vamos a poder lograr esto porque el año pasado ya fue un año muy malo y este año que nos ponen estos objetivos. Entonces, el punto es, ¿de verdad creemos que en nuestro equipo, si partimos de la base de que desconfiamos del producto, de los precios, que en definitiva es una manera de ponerle números al valor, ¿no? No es otra cosa, o de los objetivos, podemos sencillamente resolver esto con una charla motivacional y con hacer un curso de ventas? Evidentemente, tiene que ver con algunas otras cuestiones, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones que están por ahí más arraigadas, en donde justamente una creencia no deja de ser un juicio, ¿no? Un juicio que tenemos respecto de algo, y ese juicio habla acerca de lo que es posible y no es posible, de lo que es ético o no, de lo que nos merecemos o no nos merecemos inclusive, ¿sí? Y en este sentido, una creencia es como activadora, ¿sí? De las acciones que después necesitamos realizar. Si yo quiero realizar determinadas acciones, por ejemplo, incorporar un cliente nuevo, un cliente con el cual anteriormente no era cliente de la empresa y que, bueno, estamos ahí poniendo las fichas para cerrar esa operación, bueno, obviamente tengo que alinear mis creencias en ese sentido. O si yo quiero, por ejemplo, en este momento, ¿no? que es tan compleja la situación, donde muchas veces estamos actualizando listas de precios, ¿sí? Merezco discutir, sentarme a la mesa y discutir la nueva lista de precios, etcétera. Todo esto remite a creencias, ¿sí?
Y las creencias, en definitiva, es algo que nos, más que conocer hacia afuera, que ver una técnica, nos hace mirar hacia adentro. Bien. Sí, digamos, ahí entra a jugar, digamos, esto que te decía un poquito yo, la particularidad de cada uno de nosotros como individuos y cómo determinadas cosas pueden afectarte o condicionarte a. Digo, hay gente que es muy buena vendiendo lo que sería, no sé, la apertura del negocio, el entre, como se dice, pero después para la hora de hacer un mantenimiento o para renegociar esto que vos decías, una nueva lista o lo que sea, empieza a jugar otras cuestiones que por ahí claramente muchas veces se ven limitados. Entonces digo, también es fundamental saber para qué está cada uno para jugar. Excelente. Esto es interesante porque muchas veces nos idealizamos al buen vendedor, ¿no? El vendedor exitoso es el tipo carismático, cerrador, ¿no? Súper proactivo, el alma de la fiesta. Y no digo que no, digamos, un vendedor cerrador es un vendedor, si querés, ansioso, ¿no? O sea, con un ciclo de venta corto, pero también es cierto que hay otros perfiles de vendedores. Y esto desmistifica esta cuestión de, bueno, a ver, yo no puedo vender porque yo no soy o no me siento carismático de repente, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sí, hay otros perfiles de vendedores, un vendedor más fidelizador, ¿sí? Un vendedor que es más empático y que genera confianza, relaciones de largo plazo con el cliente, ¿no? Que puede encuadrar este aspecto. También es cierto que hay vendedores como más técnicos, ¿no? Como más sesudos, más solucionadores de problemas, ¿de acuerdo? Entonces, también hay que poder saber, bueno, de acuerdo a mis características, qué perfil de vendedor puedo ser yo y en ese sentido, cuál puede ser mi aporte de valor, ¿sí? Y no todos vamos a hacer claramente lo que vamos a cerrar el acuerdo del $1.000.000, ¿no? Este tipo de que vemos en las películas, pero claramente puedo hacer un aporte de valor. Y relacionado con lo que vos decías, en esto de mirar para adentro, hay creencias que son limitantes y muchas veces, bueno, miramos eso, che, ¿qué me falta? ¿No? ¿Cuál es mi debilidad? Pero también hay creencias que son potenciadoras, que todos tenemos, ¿de acuerdo? Que son aquellas que justamente son las que nos impulsan, las que nos sirven para superar obstáculos, ¿no? Bien. En esto de las creencias y de que en algunos casos puede ser limitante o en otros casos potenciarte, ¿cuánto hay de eso cuando, digo, en ese famoso excusómetro que suelen tener los vendedores o la gente comercial, de esto de muchas veces de los objetivos, esto que vos decías hoy, o de los premios o de los incentivos, que por ahí una organización a veces los piensa como tales y después resulta que para la gran mayoría son frustrantes en algunos casos o inalcanzables y que terminan muchas veces siendo desmotivadores. O sea, digo, ¿cuánto hay de responsabilidad muchas veces de las organizaciones, de las jefaturas y demás, de no escuchar la cuestión, o no tener un conocimiento real de la particularidad del equipo que uno tiene? Absolutamente. El punto de la motivación es fundamental. La verdad es que a pesar de que muchas veces se trabaja bastante o a veces se busca, ¿no? Cómo motivar y tal, en general hay bastante desconocimiento y bastante desconcierto, te diría, ¿no? En las empresas y en los equipos de cómo motivar a la gente, cómo movilizar. Y este tipo de cuestiones de mostrar números, ponerlos en una pantalla, hoy que todo se mide, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner gráficas y tal, y hacemos la comparativa. Es cierto que hay vendedores que los motiva a estar en los primeros puestos, pero también hay otros que miran, en realidad no están mirando, digamos, a ver a quién tengo que superar, están mirando la brecha, digamos, dónde estoy yo y cuánto me falta, Claro. ¿sí? Y en ese cuánto me falta hay un punto en el cual claramente bajan los brazos y dicen, yo no voy a poder. Y esto es una creencia, obviamente. Esto es una creencia. Porque, en definitiva, hay que ver también qué hace a que estos vendedores estén ahí arriba, ¿no? Pero el punto es que sí me parece que es muy importante, desde el punto de vista de los líderes de equipo,
de trabajar distintos motivadores, no apuntar solamente a un motivador que esté en el premio al mejor vendedor, si fuera el caso. Ahí me corro un cachito, ¿no? El foco y digo, a ver, si yo soy un líder de equipo, yo digo, todo el que está arriba del barco es mi equipo. ¿De acuerdo? Entonces yo no reniego de nadie. Yo necesito que todos los tripulantes de esta nave estén con toda su energía y toda su mente puesta en cómo alcanzar los objetivos de la manera más competitiva posible, ¿no? Porque un poco colaborativa, pero también competitiva, sanamente competitiva. Entonces, esto es clave, ¿eh? El poder, si yo tengo que pensar en cómo motivar, entonces yo diría, bueno, hay tantos motivadores como personas. Yo me conectaría más con las personas, ¿no? Claro. Sí, digamos, no usando estas técnicas o estas estrategias que muchas veces se hacen generalistas, digo que es para todos lo mismo, si, digamos, no a todos le podés aplicar la misma medicina. ¿Sí? O sea, digo que... Absolutamente, absolutamente. Perfecto. En esto de la particularidad y entrando en estos casos, digo, ¿no? Que son ya que tiene que ver con las vivencias y las particularidades de cada uno. ¿Cuánto hay de estas cosas que por ahí se ponen como objetivos, como premios, como incentivos, que terminan poniendo en evidencia quién no es o quién no tiene el perfil de vendedor? Porque digo, también muchas veces pasa que son rubros que la persona busca o se desarrolla o intenta porque tiene por ahí buenos sueldos, porque tiene buenas condiciones y demás, pero después claramente muchas veces no son las personas idóneas para esa tarea. Digo, ¿cuánto de esto también pone en evidencia muchas veces eso, ¿no? Que no son comerciales o que no son vendedores? Digo, ¿todos Claro, podemos sí. ser vendedores? Te podría decir. A ver, yo te diría, tal vez la pregunta sí, a mí me sale decirte, no sé si todos pueden ser vendedores, pero yo digo que todos podemos vender, que es diferente, ¿de acuerdo? Okay. De todos modos, sí podemos decir, a ver, no es lo mismo vender un auto que vender un seguro, ¿sí? Okay. Por ejemplo. Pero no me refiero solamente a que uno dice, bueno, sí, un auto, un seguro, digamos, un tangible, un intangible. Quiero decir, un vendedor de autos es alguien que está en un concesionario regularmente, ¿no? Regularmente. Sí, sí. Es alguien que realiza su tarea en un espacio al cual llegan los clientes, ¿sí? Y bueno, ya El tienen... vendedor de salón. El vendedor de salón, que es un perfil y es un, digamos, un perfil definido y hay muy buenos vendedores de salón, es excelente. Ahora, el vendedor de seguros o un vendedor, pongamos un vendedor que representa un producto, ¿no? Es un representante comercial que tiene que buscar clientes, tiene que visitar clientes, tiene que planificar su tarea comercial y la zona, ¿de acuerdo? La logística, en definitiva, de su trabajo. Acá hay otras competencias que entran en juego. Entonces, tal vez ese vendedor requiere otras habilidades. Y así podría seguir con otro tipo de vendedores. Entonces, yo diría, bueno, a ver, pensémoslo al revés. Pensemos si esta persona fue bien seleccionada de acuerdo a sus competencias, a su potencial, para poder explotar lo mejor de esta persona y ponerlo en función de lo que es esta tarea. Tal vez esta persona sí puede ser un vendedor, pero no de estas características, no de salón. Claro. O sea, un poco esto que decíamos hoy al principio, como ver cuál es la medicina para cada uno, ¿no? O sea, digo, poder determinar para qué está cada uno. Digo, este vendedor efectivo que va y cierra mucho, el otro que por ahí es más, tiene un perfil de mantenimiento o de renegociación, y ir dándole el espacio a cada uno que realmente hace. Bueno, ahí volvemos a esto, digo, entonces, ¿cuán cerca tienen que estar, en este caso quienes conducen los equipos o quienes establecen pautas, de esa gente para poder determinar eso? Es un punto muy interesante, ¿no? Porque muchas veces quien lidera está liderando más del escritorio que del territorio, ¿de acuerdo? Y la verdad es que es muy importante poder cruzar, poder ir a visitar clientes, a retomar, más allá de que, por supuesto, muchos gerentes de ventas o comerciales estuvieron, ¿no? en la trinchera ahí tiroteándose, pero... Hicieron el camino, digamos. Absolutamente, hicieron el camino, es indudable, seguramente, pero el punto es,
es interesante que en algún momento vuelvan a tener contacto con el cliente, vuelvan a mostrar, o sea, si yo no le puedo mostrar a un vendedor de mi equipo que ese objetivo se puede conseguir, o que esa venta se puede realizar, o esa negociación se puede dar vuelta, la verdad es que es fácil decirlo, ¿de acuerdo? Es muy importante, yo no digo trabajar codo a codo, porque, bueno, cada uno tiene su rol y tiene sus responsabilidades, pero sí es necesario, desde mi punto de vista, ser un líder humilde, ser un líder de servicio. Si yo no sé, voy a decir no sé, pero le voy a decir a un compañero, un colega, ¿sí?, de mi equipo, mira, yo no sé, pero sí sé una cosa, yo te voy a ayudar y el objetivo lo vamos a conseguir entre los dos. Y eso tiene mucho más valor que el vamos, 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 siga, siga, o cosas por el estilo. La arenga, que la gente, bueno, al principio ¿no? Nos da una sonrisa y después dice, bueno, está bien, dejémoslo para otro momento. ¿No? Me tengo que arremangar yo solo, ¿no? Bien, entonces, digo, fundamental conocer a tu equipo, conocer quienes lo integran, conocer las particularidades, y también hacer un poco, digo, ese jefe o ese referente de un equipo o un gerente, tener también la capacidad de poder elevar la particularidad de ese equipo para poder mostrar para qué está. Digo, porque, exactamente. O sea, es como saber interpretarlo para poderlo elevar y que se alinee, si se quiere, los objetivos con la particularidad de ese equipo. Ahí los líderes tienen un recurso, que son las reuniones. ¿Sí? Son las reuniones de ventas. En las reuniones de venta, bueno, obviamente se pueden hacer un montón de cosas, pero es importante también observar y escuchar, ¿sí? Y poder justamente ir conociendo cuáles son las creencias, ¿no? Cuando nosotros conversamos con las personas, vamos observando y de alguna manera, digamos, haciendo este trabajo de minería, de ir encontrando esas creencias, ¿no? Ya sea, por ejemplo, esto que decíamos antes respecto a los objetivos, donde un vendedor viene como muy atrás y dice, mira, yo no puedo, la verdad que yo no voy a poder. Y ese yo no voy a poder claramente me muestra una creencia. Y sí, lo primero que me hace pensar a mí es, ¿esto es algo circunstancial o más de una vez te estuviste diciendo yo no voy a poder, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estás frente a un cliente más difícil, lo que sea un cliente difícil para ese vendedor, si no se dijo en algún momento también yo no voy a poder? Entonces, trabajar sobre eso, ¿sí? A ver, bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo sería poder en este caso? A ver, ¿qué tendría que hacer? Y lo que digo es que la respuesta muchas veces la tiene el equipo, ¿no? Los vendedores también pueden salir juntos, ¿no? A veces a la calle o encarar juntos una operación y mostrar, digamos, cómo desempeña la fortaleza esa de, por ejemplo, ser persuasivo, si fuera el caso, o hacer cierres, ¿sí?, de venta, este compañero mío, que es un genio de los cierres, o aquel otro que a la hora de negociar me muestra que parece como que siempre tuviera una carta debajo de la manga y se le ocurre algo, es muy creativo en las negociaciones, entonces destraba negociaciones y bueno, a ver, ¿cómo llega a eso? Así que, y así con cualquier caso, ¿no? Es interesante hacer también esta observación de poder compartir experiencias y competencias sin que esto implica que la nivelación va a ser total. Nunca vamos a lograr un equipo en donde cada uno tenga habilidades equiparables, pero sí decimos, si tenemos diferentes herramientas, bueno, con eso conformamos un equipo óptimo, ¿no? Buscar la mejor forma de sacarle el mejor provecho. Absolutamente, absolutamente. Dentro de esa particularidad, digo, del vendedor te vuelvo un poquito a esto que decíamos hoy, de que todos de alguna manera nos vendemos o estamos todo el tiempo mostrando algo que nos obliga a que no todos podemos vender, pero todos podemos de alguna manera o estamos todo el tiempo haciéndolo. ¿Cómo aplica esto a la hora de buscar los equilibrios o esta cosa de las mejores prácticas en esas estructuras que por ahí no son de ventas, pero que terminan teniendo que vender o mostrar esos trabajos que hacen o esas tareas y demás? Digo,
porque en definitiva en una organización tenés ventas, tenés compras, tenés la administración y demás, pero todos de alguna manera terminan vendiendo o mostrando su tarea. Y está esas creencias, digamos, volvemos sobre lo mismo, de, bueno, ventas es esto, administración es esto, y todos tienen como un rotulito. ¿Cómo se hace o cuál es la mejor forma de amalgamar eso? Mira, muchas veces, bueno, en mi experiencia también a veces se me pide, por ejemplo, soluciones del tipo de, bueno, hagamos presentaciones efectivas o hagamos oratoria. Y cuando indago un poquito detrás de, bueno, cuál es la necesidad, es esto, ¿no? O sea, acá con esto de, bueno, mira, en realidad esta persona es brillante, pero necesito que pueda mostrar sus resultados regularmente, ¿no? O a veces a un cliente, etc. Entonces, esto indudablemente que es algo que hay que buscarlo y entrenarlo. Lo primero que decimos es, si no hay oportunidades para incomodarse, y justamente, bueno, hacer presentaciones, empezar a que además me den feedback, ¿de acuerdo? Porque, qué sé yo, si yo soy un contador y tengo que presentar números en una reunión en donde no va a haber necesariamente interlocutores que sepan, conozcan mi jerga, que sepan leer de repente ¿no? Los Excel resultados o lo que tenés que los mostrar. resultados que estoy mostrando, o que le hablo un indicador y a otro no le suena, digamos, cómo se construyó esto, dónde salió, qué mide. Entonces, la verdad es que justamente en todos los casos decimos, bueno, la habilidad de venta habitualmente está conectada, está relacionada en la mente de las personas con persuadir, ¿de acuerdo? Pero yo creo que antes de persuadir, no niego ¿no? el poder de la persuasión, pero es muy importante un vendedor lo que sabe es leer al otro, ¿sí? Sabe darse cuenta de que tiene que parar y que tiene que cambiar la velocidad, porque el humor de esa persona no lo acompaña, ¿no? O porque se da cuenta que no lo están entendiendo, o porque no le importa al cliente. Porque yo estoy hablando de un supuesto beneficio. Entonces, lo mismo pasa con un profesional cualquiera que quiere vender, como decimos, ¿no? Y te pones 5 comillas también, ¿no? Quiere venderse también, ¿sí? Como una persona competente que da respuestas, que solucionó determinado problema, etc. Entonces es muy importante hacer todo lo contrario a lo que estoy yo haciendo en este momento, hablando todo el tiempo. hay que preguntar, hay que escuchar, hay que mirar. Por ahí de alguna manera detectar esas necesidades que hay en el otro, digo, ¿no? O sea, de buscar esas 3 o 4 cosas que por ahí, en algún caso, como el que ponías vos del ejemplo del contador y una presentación, preguntarse qué le puede resultar atractivo al otro que le cuente o le muestre, o cómo. Digo, ponerse un poco en el lugar del otro, ¿no? Y a partir de eso determinar las necesidades, que a veces puede ser en una entrevista, en una reunión, y otras veces quizás uno puede preverlo. Absolutamente. Y a ver, hay algunas preguntitas que también empujan, ¿no? Porque si, digamos, yo como coach y coachando a comerciales, digamos, varios distintos rubros, a veces la pregunta que le hago es, bueno, ¿para qué? A ver, ¿cuál es tu propósito con esto? ¿No? Ya, tengo este cliente, a ver, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo vas a medir vos el éxito en esta conversación, en esta interacción que vas a tener? Esto como primera medida, tener un propósito en mente, saber quién es mi interlocutor, porque un ejemplo, una agencia digital con la que trabajo, sus interlocutores en una misma conversación puede ser una persona de marketing, una persona de IT, una persona que está como dependiendo del área técnica de marketing, pero que tiene una función como más técnica. Entonces, y obviamente alguien que está mirando por los números, ¿no? Diciendo, yo puse esta inversión y quiero este retorno, a mí lo único que me importa es eso. Entonces, si yo lograr identificar qué quiere cada uno, tal vez dejaría mi librito, dejaría mi presentación y pensaría antes cuál es el beneficio que voy a tener para cada uno. ¿Qué historia le quiero contar a cada uno? ¿De acuerdo? Conectarse es fundamental.
Sí. Vos sabés que ahí he escuchado esto que vos decías y digo, me parece que hemos caído muchas veces en esto de generalizar mucho el mensaje, ¿sí? O sea, el argumento o la estrategia. En esta cosa de la masividad y de abarcar y de llegar a mucho se pierde lo particular. Digo, y ahí volvemos a lo mismo que vos hacías, y hago un paralelo con esto del equipo de ventas y la particularidad de cada uno. Digo, también está la particularidad de tu público y a quién le hablas y cómo le hablas. Y ahí empezamos otra vez sobre lo mismo. Digo, se ha ido perdiendo el conocimiento del individuo, de la particularidad de cada uno. Entonces se ponen objetivos generales sin tener muchas veces en cuenta, no sé, la zona donde están o la eventualidad de lo que puede haber llegado a suceder. Y así lo mismo, digo, este jefe que está detrás del escritorio, pero que no sale y no comparte y no se interioriza en la necesidad del otro. Y, digamos, es la obligación de volver y recuperar eso, ¿no? Absolutamente. Hay un concepto, creo yo, tal vez una palabrita que da vueltas rebota por varios lugares, que es la experiencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos, digamos, de gestión de compra, el proceso de compra muchas veces se habla de experiencia de compra del cliente, o se habla también de Correcto. experiencia de trabajo del empleado, ¿no? Uh-huh. La experiencia, o sea, que lo que le pasa al otro, ¿sí? La percepción que tiene el otro. Entonces, ¿cómo me conecto con la experiencia del otro? Y en cualquier caso, yo tengo que ser uno para el otro que, en definitiva, responda a sus inquietudes, responda a, bueno, me conecte más allá de lo que yo traiga. También yo diría que las creencias a veces son bloqueantes en ese aspecto, ¿no? En el sentido de que hace que yo digo, yo vengo acá a hacer esto, ¿sí? Y en el yo vengo acá a hacer esto, me olvidé del otro. Entonces, es Claro. muy importante, lo que yo voy a hacer es para un otro, así que lo primero que tengo que pensar es en el otro, ¿de acuerdo? Tal vez si dejara de pensar tanto en mí mismo, tal vez ya podría ir relajando un poquito algunas creencias limitantes, ¿no? que tengo. Bien. Desde Y una de las cosas que vos planteabas fundamental en la descripción de la charla y demás era esto de alinear la actitud con los resultados que uno quiere, ambiciona, ¿no? Eh, ¿Desde qué lugar uno puede llegar a arrancar en esto que hemos repasado? Digo, como para ir, eh, no digo cerrando, pero poniéndole una vuelta de tuerca más, en esta cosa de la actitud que uno tiene, de esas creencias que te limitan o te condicionan, o en otro caso te potencian, y esa necesidad de ir a buscar un resultado, que eso de alguna manera poderlo lograr. ¿Cómo es la mejor forma o las mejores prácticas para trabajarlo y tratar de obtener el resultado, ¿no? Bien, a ver, lo primero es que justamente las creencias lo que nos remiten es a nuestra experiencia, ¿no? Ujú. Con lo cual, para poder observarnos, necesitamos de los otros, necesitamos un espejo, ¿sí? Y ese reflejo nos lo proveen las otras personas. Compañeros, subordinados, superiores en una escala jerárquica, eh, inclusive personas que están, digamos, profesionalmente o no, nos pueden dar una devolución. Y ahí está esta cuestión del feedback, ¿no? De pedir feedback, ¿sí? Bien. Eh, en definitiva, cuando decimos una creencia es un juicio es un cuento que nos contamos a nosotros mismos. Para parar ese cuento, necesito también tener la devolución del otro, ¿sí? Entonces, Bien. lo primero es esto. El feedback es una herramienta que me acerca al resultado y que me permite justamente, bueno, hacer este recálculo respecto del resultado. Eh, otro tema indudablemente tiene que ver con, y esto por ahí se observa mucho en los equipos, ¿no? Más allá del plano absolutamente individual en los equipos, se observa lo que pasa con el compromiso con el resultado. ¿De Bien. acuerdo? Eh, una de las cuestiones que he trabajado y sigo trabajando como buscándole la vuelta, ¿no? Con una persona que trabajo que es un vendedor de una empresa alimenticia importante,
y él es un líder de un equipo de ventas, y esta persona tiene la característica de ser un gran vendedor, pero por sobre todas las cosas es un vendedor súper perseverante, ¿no? Y alguien que no se doblega. O sea, él se pone un objetivo y acomode el lugar, ¿no? Lo emprende, claro. Pero él se encuentra que en su equipo no tiene esto mismo. O sea, que a pesar de que dice, a ver, tenés que hacer esto, tu desafío es hacer esto con esta cadena, la gente es como que ve que en algunos ya se siente perdido antes de siquiera sentarse a conversar, ¿de acuerdo? Y él me muestra que dándose cuenta de esto, acompaña y muchas veces le muestra cómo esto se pudo revertir, cómo esta situación se pudo cerrar a un acuerdo que fue conveniente, ¿no? Para ambas partes, pero en definitiva se cerró muy parecido o totalmente de acuerdo a lo que se quería. Entonces, es muy importante observar el compromiso y, insisto con esto, mostrar a la gente, ¿no? ¿Cuál es ese compromiso? Para un líder es importante bajar expectativas, comunicar expectativas. El feedback se da respecto a una expectativa, de algo que yo espero del otro. Y si yo tengo que comunicar un objetivo a una persona, yo le diría qué es lo que necesitamos en la organización, en el equipo, y también le diría cómo te ves. ¿Sí? ¿Cómo te ves? Y profundizaría un poquito más, tiraría de este lado. ¿Sí? A ver, ¿qué sentís, qué recursos tenés y qué recursos sentís que te faltan para alcanzar este objetivo? ¿Sí? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿De acuerdo? No digo que esto sea suficiente para que todo el mundo se cargue de energía y realmente se potencie a alcanzar el objetivo. Pero si logramos tener una conexión en todo momento, me parece que es más fácil. El problema muchas veces es la soledad. Claro, o sea, que en este caso, digo, no sea una imposición, sino bueno, a partir de una necesidad o de un objetivo que hay, ¿qué te falta, qué tenés, qué podemos hacer? Y esto que vos decías, fundamental, acompañar. También digo, se me ocurre algo que también es importante, en esto que vos decías de un líder que tiene un empuje, tiene un compromiso, también aprender a que no todos van a ser iguales. Digo, Absolutamente. digamos, no es fácil para alguien que tiene una determinada característica como esa aceptar que del equipo que tiene a cargo, quizás no solo todos, sino que quizás ninguno tiene eso. Porque lamentablemente, digo, no sé si lamentablemente, digo, pero no todos van por lo mismo a un lugar. Bueno, es muy interesante esto, porque en este caso en particular, esta persona que jugó rugby, ¿no? Y que es muy interesante porque hay dos características que me parece que de paso está bueno por ahí mencionarlas, ¿no? Que me parece que son muy interesantes de observar en las personas, ¿no? Una es la curiosidad, ¿sí? Una claramente, para mí la curiosidad es algo que está como subvaluado, ¿de acuerdo? La curiosidad es un motor interno que hace que la gente realmente le pique y tenga ganas de cosas, ¿no? La otra es el ser un poco autodidacta o mucho. Hoy necesitamos ser autodidacta y hoy tenemos realmente recursos extraordinarios al alcance de la mano, ¿de acuerdo? Cualquiera puede hacer un curso de una universidad extranjera desde su casa, digamos, cosas así. Entonces, Sí. la verdad es que, claro, el ser autodidacta es clave, ¿no? Y después esta cuestión de, probar, no tratar, porque tratar no es nada, Claro. sino probar, ensayar, ¿de acuerdo? Ensayar y mejorar. Entonces, esas tres cualidades, obviamente que independientemente de las características de vendedor que sea, son positivas, ¿de acuerdo? Ahora, dicho eso, con este muchacho en particular lo que veíamos es, bueno, a ver, en un equipo de rugby, por ejemplo, hay distintas características físicas, distintos roles, ¿no? O sea, está el petizo, está el alto, está el grandote, está el más delgado, está el que corre y está el que tiene que aguantar. Entonces, claramente, ¿por qué en un equipo de ventas, por ejemplo, ¿no? O en cualquier equipo, ¿no? Bien, volvemos a eso de, bueno, ver para qué está cada uno. Absolutamente, Eh, absolutamente. Muy bien, bueno. Absolutamente.
a mí me queda una cosita más para preguntarte, y es esto en alguna parte que tenía que ver con las capacidades y cómo determinar esto un poco lo que cada uno tiene como posibilidad de negociación, ¿no? O sea, Sí, así como uno debería hacer un mínimo diagnóstico antes de establecer, no sé, una reunión para ir a vender algo o una presentación o lo que fuere, en esto de qué quiere decir y para qué lo quiere decir, también en esa previa, digo, también poder analizar y tener en cuenta qué es lo que puede uno llegar a negociar, los márgenes que tiene. sí. Porque si no, digo, también te estás limitando en eso, o sea, si no es, digamos, cuánto de eso uno puede prever y cuánto en realidad es a suerte y verdad. A ver, ahí no te sigo Digo, tanto. A ver, digo lo de la negociación, ¿no? O sea, digo, sí, esta posibilidad que uno tiene y que tiene que sí. preverla y tener, digamos, como la Ah, capacidad correcto, para después ir a argumentar. ¿Cuánto uno correcto. puede analizarlo previamente y cuánto en realidad queda muchas veces a suerte y verdad, digo, a partir de las limitantes que se tienen, ¿no? Claro. Mira, yo creo que hay dos tipos de información, ¿no? Está la información que se obtiene del mercado, bueno, ¿no? Del contexto, ¿sí? Y está la información de la experiencia, ¿sí? La Ujú. información de la experiencia la ponemos en la intuición. Entonces, obviamente que las negociaciones más importantes, dependiendo de lo que sea para cada uno, requieren una preparación, requieren sentarse y pensar en los actores, digamos, con quién estoy negociando, qué es lo que le interesa, inclusive ir más allá de los intereses de la empresa que representa, ¿no? También cuáles son sus intereses personales, porque esto claramente es muy importante. Obviamente, cómo puedo correrme de algunas variables que son, digamos, que el otro me va a llevar, ejemplo, el precio, obviamente, ¿no? El comprador que quiere hablar del precio. ¿Y yo qué quiero hablar? Del tiempo, no quiero hablar del precio, de cualquier cosa. Entonces, bueno, tendré que justamente, ¿cómo hago para introducir nuevas variables que sean importantes y que relativicen? Ahí hay un aspecto que me parece que es muy importante, que en ventas y en la negociación hay que tener en cuenta que todos pensamos en términos de valor, ¿no? O Ujú. digo, debiéramos, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo le doy valor? ¿Cómo el precio es sinónimo del valor que le estoy aportando? Pero también hay otro concepto, el otro costadito de la balanza, digamos, el otro platito de la balanza, que es el esfuerzo que tiene que hacer el cliente. Entonces, si yo minimizo el esfuerzo, le quito trabajo al cliente, también estoy sumando valor. Así que tengo que hacer las dos cosas, ¿no? En una negociación. Pensar cómo maximizo valor, cómo minimizo esfuerzo. Otra cuestión, me parece que es fundamental, no solamente planificar cuestiones que hacen a los márgenes que decimos, sino también, digo, si yo sé que puedo ceder, tengo que pensar, tener una estrategia para ceder y decir, bueno, si voy a ceder, cedo por algo, ¿sí? Y esto, la verdad es que también muchas veces las creencias pueden actuar obstaculizando esto, ¿no? Condicionarte. Sí, mira, la semana pasada estaba trabajando con una empresa en la cual veíamos, digamos, la política comercial y estábamos como definiendo la política comercial y justamente aparecía este tema de, bueno, descuentos. Entonces, bueno, para ver, hablemos, antes que nada, ¿qué concepto de descuento? A ver, ¿qué entiende usted por descuento? Y yo ahí les hice una distinción entre una cosa es descuento y otra cosa es algo que ellos decían, pero que igual lo pensaban como descuento, que era no, porque si se hace una acción comercial, bueno, pero eso sería como una inversión. O sea, Claro. esto es, yo te doy plata para hacer, pero yo te doy plata para hacer eso, y que eso va a traer un beneficio para vos y para mí. Ujú. Entonces, no le llamemos descuento, llamémosle inversión. ¿Y Claro. para qué? Para que los vendedores entiendan que si yo hago esto es qué resultado espero tener. Y ese resultado tiene que ser medible, tiene que ser específico y tiene que ser controlable. Porque si no es controlable no me sirve. ¿De acuerdo? Yo no tengo capacidad de control, no lo voy a negociar. Bueno, ¿De eso es la acuerdo? estrategia, digamos, ¿no? O sea, digo, a partir de Absolutamente, tener tu estrategia comercial y no solo, absolutamente. digamos, es como empezar a abrir y abrir y abrir y abrir y no quedarte solo en precio, descuento, valor final. Digo. Eh, Totalmente, totalmente.
Digamos, eso es una muy buena estrategia quizás para fidelizar a un cliente, para hacer una estrategia común de desarrollo, digo, podés De jugar, desarrollo, claro, pero eso totalmente. se lo tenés que contar a tu equipo. Absolutamente eso hay que contárselo al equipo y que sepa cada uno qué juego estamos jugando, ¿no? Claro, para que sean parte. Totalmente. Ahora, hay una cosita que, hablando de esto de herramientas, muchas veces se pone un gran foco en la planificación, pero no se mira tanto lo que sigue después. O sea, más allá del seguimiento, ¿no? Que es como otro capítulo. Quiero decir, en ocasiones, bueno, por montones de veces que he ido a ventas acompañado de otra persona o que me tocó acompañar, ¿sí? Inclusive en trabajos, ¿no? De consultoría, bueno, dale, a ver, vamos a ver a tu cliente, a ver, elegí un cliente, nos sentamos, contame la historia de este cliente, qué vas a hacer ahora con este cliente. Ahora, una vez que terminamos, que salimos, independientemente del resultado, ¿no? Exitosísimo, no, mirá, no conseguimos lo que quisimos, lo que sea, tener una conversación para decir, bueno, a ver, ¿qué escuchaste vos? ¿Qué escuchaste de lo que se dijo acá? Y es muy interesante y muy importante que las empresas hagan este trabajo, porque es muy, a veces es hasta gracioso, ¿no? Yo he terminado calls donde había varias personas y yo estaba como observador. Después decir, chicos, a ver, ¿qué escucharon acá de cada? Y yo escuché que tal cosa y otro había escuchado lo contrario totalmente. Entonces, a ver, alineemos de nuevo, ¿no? Hagamos todo el tiempo este trabajo de alineación, porque si no, cada uno sale con un seteo diferente y sale corriendo para sentidos diferentes, ¿no? Bien. O sea, esta cosa de ir revalidando y de ir revisando qué escuchó el otro, qué ve el otro y lo que decíamos también, ¿no? Las necesidades, escuchar a cada uno. Absolutamente. Bueno, bueno, Absolutamente. bueno. Gabriel, la verdad, un placer, un gusto como siempre poder compartir con vos, creer para vender, fundamental, y a partir de eso seguir andando. Estamos en contacto, un Muchísimas abrazo, gracias, Maxi. no, un abrazo a vos, muchísimas gracias por el espacio, por tu tiempo, y bueno, estamos en contacto. Bueno, a mí me ubican en LinkedIn, en Gabriel Quiñones, ¿no? También estoy en Twitter, o si no, en temotiva.com.ar, digamos. Sí, Bueno, señor. Y en breve esta charla ya está en YouTube, está también tu perfil dentro de lo que es consultores asociados, así que hay unos cuantos canales como para contactarte y seguir andando. muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Un placer. Gracias, Gabriel, que andes muy bien. Adiós, hasta luego. Hasta luego.